Esta semana vamos a tratar un tema que se viene mencionando mucho, que es acerca del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cómo se lo está manejando y qué perspectivas para futuro puede tener para mejorar. Para esto hemos invitado a alguien que conoce mucho del tema porque ha estado involucrado en la modernización del IES, el ingeniero Omar Serrano. Omar, bienvenido a Tribuna Liberal. Gracias, Carlos. Omar, tú has estado involucrado en el tema de la modernización del IES, estuviste mucho tiempo poniendo esfuerzos para lograr esto, ¿no? Y lo que te puedo decir como sociedad civil es que los ecuatorianos perciben que el IES no es una institución que genere algún tipo de rendimiento para la sociedad. Y esto lo podemos palpar cuando vienes y tienes que gran parte de la población no se encuentra afiliada. Entonces tienes un problema serio de que mucha gente, la percepción, ¿no? Y esto es una especulación, pero realmente si uno hace una encuesta medio generalizada, puede darse cuenta de que la gente considera que el pago que se le hace al IES es un impuesto, más que algún tipo de pago o tasa a un servicio que va a generar un beneficio para el afiliado. ¿Cómo tú evalúas el IES actualmente y qué perspectiva le ves? Bueno, gracias por la oportunidad primero. Hay que clasificar un poco y poner en el contexto las cosas. El hecho de que hay una gran parte de la población ecuatoriana, la mayor parte, no tenga seguridad social, es un tema estructural del Estado ecuatoriano, ¿verdad? Es un problema de la sociedad ecuatoriana como tal, no es un problema que puntualmente le atañe al IES. El IES tiene que empezar por preocuparse de las personas que sí están afiliadas. ¿A qué te refieres cuando hablas de estructural? ¿A qué te refieres con que es un tema que le atañe al Estado estructuralmente? ¿Qué quieres decir con eso? A la sociedad ecuatoriana. A la sociedad ecuatoriana. Sí, porque una sociedad desarrollada, una sociedad saludable en todos los aspectos, es una sociedad que tiene una red de seguridad social amplia, con prestaciones eficientes y con prestaciones adecuadas para el nivel de desarrollo al que busca llegar. Entonces, eso Ecuador no lo tiene. Los países de renta alta, los países que llamamos desarrollados, tanto en el aspecto económico como en el aspecto humano, tienen una red de seguridad social muy amplia, con eficiente cobertura y con prestaciones adecuadas. Entonces, llegar a una red de seguridad social de ese nivel es un problema de sociedad, es un problema que requiere la influencia, la acción concertada de los principales actores de la sociedad. Omar, escuchándote esto, se me viene a la mente el tema la frase, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? En el sentido de que gran parte del desarrollo de la sociedad también se financia con los ahorros a largo plazo que en teoría los ecuatorianos deberíamos poner en esta seguridad social eficiente que mencionas, ¿no? Y a su vez tú me dices que este nivel de renta alta te permitiría tener una red de seguridad social. Parece que hay un como razonamiento circular en ese sentido cuando uno dice, bueno, ¿qué fue primero? Te diría que ahí vale la pena dividir, ¿no?, lo que es la seguridad social, el tema de la prestación de salud y el tema del ahorro, ¿no?, de los fondos de pensiones, cesantía. Y tú has trabajado mucho en el tema de las inversiones y vemos cómo en otros países, por ejemplo, tienen gran capacidad de ahorro interno que ayuda a financiar todo el aparato productivo, ayuda a largo plazo, ¿no? Ayuda a financiar el tema del financiamiento, por ejemplo, de casas, de empresas, inversiones realmente productivas para la sociedad. En el caso ecuatoriano, ¿cuál es la situación? Quiero volver un poco al tema que tocaste anteriormente, el asunto de qué es primero, si la renta alta o la seguridad social. Esa media paradoja, ¿no? Sí, uno puede decir, bueno, la renta alta, ¿qué fue primero, no? Pero hay países que sin tener una renta alta, y te voy a dar dos ejemplos claros, Costa Rica y Uruguay, no son países que están clasificados dentro de renta alta per cápita, pero sin embargo tienen redes de seguridad social de gran cobertura relativamente eficientes, a los cuales ejemplos que nosotros podríamos emular, ¿verdad? Entonces no es necesariamente cierto de que para tener una gran red de seguridad social tenemos que ya tener un desarrollo económico de altísimo nivel. Bueno, eso lo dijiste tú, lo que dijiste eso de que para tener una red hay que tener renta alta, no, lo que te dije es que los países de renta alta se caracterizan por tener redes de seguridad social eficientes, pero no es una condición sine qua non. En todo caso, se necesita un sistema que permita acumular ahorro nacional que te financie el desarrollo de un país. Sí, de acuerdo. Entrando ya a ese tema, definitivamente el IES tiene que ser un actor fundamental del desarrollo económico del Ecuador. El IES concentra más del 33-34% del total del ahorro nacional. ¿Cuánto de eso es en miles de millones de dólares? Entre 5.000 a 6.000 millones de dólares, que es actualmente el portafolio de inversiones del
del IES, ¿no? Es decir, ese es el ahorro nacional disponible para financiar cualquier el ahorro actividad. del que dispone el IES. El IES. Obviamente hay la banca y otros actores. Entonces, el IES básicamente tiene 4 pilares fundamentales de trabajo: sus inversiones, su portafolio, el trabajo en pensiones, salud y la parte administrativa. Entonces, ya concentrándonos un poco específicamente en el tema de inversiones y de pensiones, ¿verdad? Ahí hay que el Banco del Afiliado, esta nueva propuesta, nuevo mandato constitucional. Esto está en la Constitución, esto sí, es obligatorio, esto no hay como saltárselo, ¿no? El mandato constitucional del Banco del Afiliado obliga a que el portafolio de inversiones del IES pase a este banco y sea administrado ahí, ¿verdad? El tema es cómo se hace eso. Una pregunta, ¿cómo evitas que eso sea simple y llanamente más burocracia que canibaliza los recursos del afiliado? ¿Cómo puedes evitar que este mandato constitucional haga eso? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque el momento que el Banco del Afiliado, se está debatiendo en este momento si el Banco del Afiliado debe ser banca de primer piso o solamente banca de inversión. Si tú haces que el Banco del Afiliado sea banca de primer piso, entonces significa automáticamente la lógica te dice de que entonces las pensiones las va a empezar a manejar el Banco del Afiliado también. ¿Y eso qué significa? Que los empleados del IES que antes manejaban pensiones pasan al Banco del Afiliado. Estás llevando ahí la cultura organizacional del IES hacia el Banco del Afiliado. Obviamente eso no es algo que quiere la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué mencionas que crees que no es lo que quiere la sociedad? ¿Por toda esa aura de ineficiencia que existe alrededor del IES? Porque el IES obviamente no es óptimo en su funcionamiento. Es mucho mejor de lo que era hace 8 años, cuando empezó el proceso de modernización, entró la comisión interventora, etcétera, ¿verdad? El IES ha mejorado muchísimo, pero está aún muy lejos de ser una entidad eficiente. ¿Tu recomendación sería que este banco del afiliado sea banca de segundo piso? Yo creo que así. Esa es mi visión personal del tema. Yo pienso que debería concentrarse solamente en manejar el portafolio de inversiones del IES. Y ahí hacer un trabajo muy profesional, muy ligado a las necesidades de desarrollo económico del Ecuador, y especialmente, yo diría que con una concentración también en las pequeñas y medianas empresas. Porque ese es el reto más difícil. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los objetivos del gobierno de la Revolución Ciudadana? La democratización del capital. Tanto lo mencionan, ¿verdad? Se mencionan las cadenas sabatinas, etcétera. ¿Cómo democratizas capital? ¿Cómo haces que el pequeño ahorrista, el ciudadano común de nuestra sociedad tenga participación accionaria en las empresas del sector privado? En empresas que generan empleo, que generan riqueza económica. Entonces, el mecanismo más que existe actualmente es la Bolsa de Valores, ¿verdad? Pero la Bolsa de Valores cumple esa función en el Ecuador. Absolutamente no. Entonces, es muy limitado, no se ha desarrollado. Es muy limitado. Entonces, poca gente tiene acceso. El IES ya es actualmente el mayor inversionista de la Bolsa de Valores. Tanto con títulos valores de bonos del Estado, ¿no? Sí, pero también con títulos valores de empresas privadas. También. Hay una inversión importante del IES en las bolsas. El punto es cómo empatas este concepto de democratización de capital, las bolsas de valores y el dinero que tiene el IES. Hacer ese triángulo que funcione, entonces ahí tú vas a obtener democratización de capital, desarrollo de pymes. Tienes que incorporar las pymes a las bolsas de valores, porque las bolsas de valores no contemplan las pymes en nuestro país, solo contemplan empresas muy grandes. Entonces ese triángulo, yo lo llamaría un triángulo virtuoso de desarrollo económico, debería ser el objetivo, uno de los objetivos principales del Banco del Afiliado. Tú mencionabas en el bloque anterior que hay un mandato constitucional que no se le puede hacer ningún tipo de curvatura, que es el desarrollo del Banco del Afiliado. Tú mencionabas que tu recomendación es que no sea banca de primer piso, sino banca de segundo piso, que significa que sea una banca de inversión. Y mencionabas un triángulo virtuoso. ¿Podrías desarrollar un poco más cómo debe funcionar ese triángulo virtuoso y qué beneficios podría traer para los ecuatorianos dicho funcionamiento? Bueno, la idea es apalancar y crear un crecimiento de ese portafolio de inversión del IES que está actualmente entre 5.000 a 6.000 millones de dólares, ¿verdad? Y que de cada año se va incrementando en base a los aportes y que actualmente está en mayor parte en títulos valores del gobierno nacional. Está casi 50% entre dineros invertidos en el Estado, también en la CFN, en el Banco del Estado,
y en los bonos que recientemente se compraron. Claro, te menciono esto es por toda la publicidad que se ha hecho ahora último con respecto a la compra de bonos por parte de la Seguridad Social de títulos del gobierno, ¿no? Y esta frase que continuamente se menciona de que el IES termina siendo caja chica de los gobiernos, no solo de este, ¿no? De los gobiernos de turno, ¿no? Sí, ha sido una práctica común. En todo caso, yendo al objetivo, se tiene un valor aproximado a 6.000 millones de dólares, con un incremento anual de posiblemente 600 a 800 millones de dólares solo por los aportes de los afiliados al IES, ¿verdad? Esto no considera la evasión, ilusión y mora patronal, porque si tú haces un trabajo muy enfocado a para ampliar la base, amplías la base y vas a tener probablemente otros 500 o 600 millones de dólares adicionales por año, ¿verdad? Entonces ese es un fondo fundamental, importantísimo para el desarrollo del país. Yo te decía, buscar este triángulo virtuoso de empatar estos fondos con las pequeñas y medianas empresas y las bolsas de valores para crear una especie de círculo, triángulo, como quieras llamarlo, en donde el dinero fluye, genera empleo, se crean más empresas, se genera productividad y capacidad de competir internacionalmente del país. O sea, Omar, por ejemplo, excelente, por ejemplo, está bien, y yo creo que cuando hay algo que está bien, hay que decirlo. Actualmente el IES está tratando, y creo que en los próximos días ojalá se concrete, el tema de colocar recursos o comprar las hipotecas de los afiliados que tengan en la banca privada. Yo creo que eso es un mecanismo excelente, sobre todo para el afiliado, que al final son sus recursos, ¿no? Es decir, alguien que tiene una deuda con la banca privada, una hipoteca con una banca privada, que para haber recibido, haber sido calificado para esa hipoteca, tuvo que haber pasado todos los filtros que tiene la banca privada, que sabemos son muy eficientes en ese sentido. El hecho de trasladar esa deuda a la seguridad social, a la inversión de seguridad social, porque termina siendo una inversión, ayuda al afiliado al disminuirle los cobros por interés y a ampliar los plazos. Digamos, eso es una inversión, yo creo que productiva, tanto para el IES, porque va a recibir mayor renta de lo que puede estar recibiendo de interés en cualquier otra institución, y a su vez ayudas al afiliado a tener una menor carga de tasa de interés y mayores plazos, ¿no? Correcto. Eso, cada casa construida te genera 7 plazas de empleo, ¿no? Eso es muy importante. Pero siempre y cuando este mecanismo se maneje técnicamente y la gente que trabaje en esto no sea fruto de clientelismo político. Porque hay que recordar que el IES tiene una historia de haber perdido en el negocio de los hipotecarios. Históricamente, el IES perdió por el tema del mal manejo de la política monetaria. Devaluaciones lo hicieron perder, ¿no? Entonces, o sea, capaz siempre y cuando se tenga eso en cuenta, se maneje muy técnicamente con los controles adecuados, yo creo que es una excelente... Porque, por ejemplo, una opción sería darle a la banca privada la colocación de estos créditos. O sea, ¿para qué tratar de hacer algo que la banca privada ya lo hace eficientemente y se lo canaliza los pagos a través de la seguridad social? Hemos visto cómo 700 millones destinados a las hipotecas no se han colocado ni 25 millones según los datos de prensa, ¿no? Sí. Entonces, podemos hacer una unión IES, banca privada, para canalizar estos recursos en beneficio del afiliado, ¿no? Sí, yo creo que esa idea que ya está... Ya está, ojalá que en los próximas semanas se concrete, ¿no? Sí, yo creo que va a ser muy buena para el país en todos los aspectos. Pero insisto en que el IES tiene que tomar la precaución de manejar eso técnicamente. Omar, con respecto a tu proposición de este triángulo o círculo virtuoso que mencionabas, ¿cómo harías para calificar los préstamos a las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué mecanismos usarías? Bueno, ahí hay que hacer también cambios en la bolsa de valores, porque los requisitos que exige la bolsa de valores, que obviamente buscan la protección del inversionista, están dados de tal manera que una empresa pequeña y mediana no puede convertirse o difícilmente puede convertirse en un emisor de acciones. Entonces ahí hay que tomar mecanismos correctivos que permitan a pequeñas y medianas empresas, ¿no?, emitir acciones quizá en un fondo especial, como existen en los mercados desarrollados financieramente, de capitales de riesgo o las que se llaman precisamente pequeñas y medianas empresas emisoras de acciones, ¿verdad? Bueno, esto se puede hacer, elaborar fideicomisos, elaborar fondos específicamente para este tipo de cosas que sean manejados por la Seguridad Social. Y el IES podría asignar un pequeño porcentaje, aunque sea un pequeño porcentaje. Que para estas empresas son significativos, ¿no? Exactamente, y que ya te generaría un mercado que en el Ecuador no existe.
Ese mercado de pymes, emisoras de acciones o de capitales de riesgo ni siquiera existe en nuestro país. Solo eso ya sería un gran paso. ¿Qué otra recomendación quisieras dar con respecto al tema del sector de inversiones de la seguridad social? Nosotros trabajamos a inicios de año, en el 2008, en ver si se creaban los mecanismos para que el IES pueda invertir en ciertos proyectos estratégicos, petroleros, mineros, de turismo o inclusive de hidroeléctricos, ¿verdad? Entonces, esa gestión que creo que se ha quedado un poco estancada, también es algo que este nuevo banco del afiliado debería ver esa posibilidad, porque esos proyectos bien manejados tienen una rentabilidad altísima. El problema es cuando entra la parte política ahí, y entonces el proyecto se desfigura de su trayectoria inicial y termina controlado de una manera Bueno, inadecuada. tú bien sabes también, históricamente es muy difícil aislar la parte política de este tipo de proyectos que mencionas, ¿no? O sea, históricamente ha sucedido sí en el país, se ha desfigurado completamente, entonces mal podrías, por ejemplo, colocar recursos cuando tú sabes que esto tiene un alto riesgo de ser politizado, ¿no? Bueno, ahí están los candados o las protecciones que se pueda a través de la asamblea dotar al banco del afiliado, de tal manera que siempre sus decisiones sean técnicas y no sean políticas. Yo creo que eso es una obligación de la asamblea, crear un banco del afiliado, pero blindado de tal manera de que pueda trabajar siempre pensando en sus objetivos y no en objetivos políticos de corto plazo. No quisiera... Sin que eso signifique que la técnica sea supeditada digamos, a los principios de desarrollo del país, no. Obviamente el desarrollo del país primero, la técnica después, pero el desarrollo del país y cuestiones políticas son cosas distintas. Omar, nunca puedo dejar de topar este tema cuando se habla del IES en este programa acerca de los sistemas, ¿no? Sistema de reparto, que es el que tenemos vigente y efectivamente el que fue aprobado y se mantiene a través de la Constitución, y el sistema de capitalización individual, que ha permitido a otros países, tú bien lo conoces, alcanzar grandes cantidades de ahorro interno. Uno podría decir 5.000 millones es gran cantidad de recursos, pero uno ve países de similar tamaño al nuestro que tienen muchísimos más recursos que nosotros gracias al sistema de capitalización individual, ¿no? ¿Cómo tú ves este tema en el mediano y largo plazo? Yo sé que actualmente se hubo una consulta, se la perdió hace creo que 13 años atrás, 12, 13 años atrás, y actualmente constitucionalmente está prohibido. En todo caso, ¿cómo tú ves este sistema, o tú crees que es viable y lo podemos implementar? Tú que has estado metido en el IES, ¿crees que lo podemos meter e implementar el sistema de capitalización individual en el país? Políticamente no es viable en este momento, Carlos, porque las fuerzas políticas no están dadas para crear o implementar en ese momento un sistema mixto. Ahora, académicamente, ¿qué sistema es mejor? ¿Mixto, el de solidaridad o solamente el de capitalización individual? No existe tampoco no existen métricas o marcas que te digan este ha sido históricamente demostrable el mejor camino. Bueno, porque sí de hecho en Chile, por ejemplo, que estaba bajo el sistema de capitalización individual solamente, acaban de poner un bloque de sostén que es solidario y de Pero Omar, sí existe un sistema que te puede generar o demostrar la eficiencia de cada uno de estos sistemas, es el monto de ahorro acumulado. Entonces, si tú evalúas el monto de ahorro acumulado, digamos el Chile, en el caso chileno que mencionas, obviamente ya se pueden dar el lujo hasta de poner un colchón en la parte inferior de la base de la pirámide debido a la cantidad de ahorro que ya están acumulando. Pero claro, es que eso es lo idóneo, ¿no? El problema es que ese no es el principal ni el único indicador de éxito de la seguridad social. No, pero hablamos solo de fondo de pensiones en este caso, claro. ¿no? La seguridad social es un poco mucho más amplia, claro, ¿no? Pero es que no solo es el monto de las pensiones, si también ese monto está cubriendo a todos. Ah, no, por supuesto, Entonces, pero en ese sentido lo que te trato de decir es que al tener mayor cantidad de recursos sí puedes ampliar la base. Eso te genera desarrollo, puedes crear esa banda baja, ¿no? ¿verdad? Correcto. Si no tienes la cantidad de recursos necesarios, no lo puedes hacer. Yo diría que en este momento quizá es un buen momento para iniciar una discusión de cómo se mejora el sistema de pensiones en el Ecuador. Sin necesariamente entrar a mencionar el tema de capitalización que genera tanta polémica o genera rechazo de ciertos sectores. Pero sí, por lo menos, hacer un debate amplio y un debate profundo y que lleve a conclusiones sobre cómo mejorar el tema de la cobertura de seguridad social en el Ecuador, que en términos porcentuales de la población económicamente activa no llega al 25%.
Eso es un fracaso como sociedad. Y es un reto, ¿no? Omar, para concluir, ¿cómo ves en el corto plazo la seguridad social? Porque gran parte de la población, por ejemplo, hablando ya del tema de prestación de servicios de salud, siente que hay un gran déficit, siente que existe un quemimportismo por parte de la administración, porque uno va al hospital y no lo atienden como deberían, ¿no? ¿Cómo crees que podremos mejorar y avanzar en este sentido? Bueno, tú bien has dicho, es un reto, ¿verdad? Hay definitivamente muchas iniciativas de trabajo, de modernización, perdón, de mejora, ¿no? Y sí hay funcionarios en la seguridad social que tienen ese objetivo, ¿verdad? El mismo presidente del Consejo Directivo actual, Ramiro González, ha trabajado en mejorar los hospitales, le ha dado cierta prioridad al área de salud. Entonces no todo es negativo ahí, pero la presión para mejorar el IES tiene que venir de la sociedad civil, tiene que venir de los medios de comunicación, de grupos organizados, que tomen esta necesidad de nuestra sociedad y consigan las mejoras. Es una obligación de todos, a todos nos beneficia y todos necesitamos una red de seguridad social robusta y con prestaciones eficientes. Cuando conversaba esto con un funcionario chileno, ¿no? Me mencionaba cómo ellos a su vez han hecho esta asociación público-privada. Hace una semana atrás tuvimos al director del Registro Civil de Valparaíso, de Chile, ¿no? Y me comentaba cómo ellos ya han superado estos paradigmas ideológicos en los cuales tú decías, bueno, solo el Estado, solo el sector privado. Bueno, en todo caso, si la sociedad quiere hacer un mix, que la sociedad haga un mix, porque al final termina siendo eficiente, ¿no? Y mencionaba cómo, por ejemplo, en el caso de la seguridad social, la gente puede ir a atenderse a clínicas privadas a través de su seguro por parte del Estado y genera eficiencia, ¿no? Sí, precisamente es un tema de sociedad. O sea, como tú bien dices, el tema de si es público o privado es un tema secundario. Es el tema de saber levantarse uno en la mañana hacia el trabajo y saber que uno tiene un futuro, un retiro, que tiene una red de salud a la cual puede acudir. Entonces uno puede tomar inclusive decisiones de trabajo, de emprendimiento y de riesgo con más positivismo y optimismo, sabiendo que hay una red de seguridad social atrás. Amigos televidentes, de seguro esto es uno de los retos más importantes, mejorar la seguridad social y generar un debate bastante importante y amplio en la sociedad para poder encontrar la mejor forma, la mejor operatividad, porque esto va a generar beneficios para los ecuatorianos, como bien decía Omar Serrano, despertarnos cada mañana y saber que tenemos un fondo, que vamos a tenerlo al final de nuestro trabajo, que nos permita vivir dignamente, poder ir a un hospital y ser atendidos de forma correcta, de forma eficiente, de forma cordial. Ese es el cambio que debería dar en la seguridad social.